proceso, pues una semana atrás había llegado tarde, entonces le hicieron el debido proceso y lo suspendieron el jueves, ¿cierto? Viernes 9 y sábado 9. Y en todos los días hizo 2 horas extras. Habíamos dicho, yo le había puesto el miércoles, el viernes y el sábado 2 horas extras, pero después se las borré. ¿Por qué se las borré? Porque actualmente el Ministerio del Trabajo está sosteniendo que cuando se laboren horas extras sí se pueden 2 diarias y 12 semanales, pero sin que nunca puedan pasar de 10 horas. Entonces los días donde está laborando 9 no se pueden laborar 2 horas extras, sino una para llegar a 10, que eso fue lo que les puse en el chat de WhatsApp. Frente a ese punto, ¿sí quedó clara la aclaración que yo hice por el chat de WhatsApp o no? Eso pues con base en el artículo 22 de la ley 50 del 90, que dice lo siguiente, que dice lo siguiente. Deme un momento. Dice, en ningún caso las horas extras de trabajo diurnas o nocturnas podrán exceder de 2 horas diarias y 12 semanales. Cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdo entre empleadores y trabajadores a 10 horas diarias, no se podrá laborar el mismo día horas extras. O sea que lo que está entendiendo el Ministerio del Trabajo es que máximo la jornada puede ser de 10 horas, ¿cierto? No puede pasar. Así, por ejemplo, ese día haya laborado 9, imputables a las 46, que fue lo que pusimos como ejemplo, donde distribuimos por jornada flexible las 46 horas así, 4, 6, 9. Aquí tenía que trabajar 9, pero lo suspendieron. Entonces, 0, 9 y 9. Ahí están las 46 horas si tomamos en cuenta las del jueves, ¿cierto? Ahí está, 46, ¿cierto? Entonces, distribuyeron la jornada así, 4 el lunes, 6 el martes, solo que está en blanco, 9 el miércoles, 9 el viernes, 9 el sábado y 9 el jueves. Pero miren, por ejemplo, el lunes se pueden elaborar 2 horas extras, o sea, hora 5 y hora 6. El martes se pueden elaborar 2 horas extras, hora 7, hora 8. El miércoles, aunque se pueden elaborar 2 horas extras, la ley dice que cuando exceda de 10 no se puede elaborar el mismo día horas extras. O sea, ese día que elabora 9 solo se puede elaborar una hora extra para un total de 10. Lo mismo el viernes y el sábado. ¿Me entendieron esa aclaración que yo hice o no me la entendieron? Sí, señor. Sí, profe. De hecho, en las resoluciones que conceden horas extras, les voy a mostrar, el ministerio lo está dejando claro. Denme un momento, les muestro. Entonces, esa es la interpretación del ministerio y por ende no se puede vulnerar porque si no le abren al empleador un proceso administrativo sancionatorio y lo multan por vulnerar la regulación de horas extras. Miren, inclusive en esta resolución que concede horas extras, dice claramente lo de las 10 horas. Miren, priores, que a partir de la hora 47, progresivamente de acuerdo con la ley 2101 del 2021, está permitido para trabajar, por ley trabajar 2 horas extras al día, sin que exceda de 10 horas de trabajo al día y 12 a la semana. Entonces, este tema de las 10 horas de trabajo al día todavía lo están interpretando como vigente. Y si un empleador, por ejemplo, un día que puso a trabajar un trabajo 9 horas, le mete 2 horas extras, se estaría trabajando 11 y lo multa el ministerio con base en la ley 1610 de 2013. Norma que dice, norma que dice, tomen nota de esto, por favor. Ley 1610 de 2013, norma que dice que el Ministerio del Trabajo es policía administrativa en materia de normas laborales. Como autoridades de policía del trabajo, la facultad coercitiva se requiere a la posibilidad de requerir o sancionar a los responsables de la inobservancia o violación de una norma del trabajo, aplicando siempre el principio de proporcionalidad. La multa está establecida en el artículo 7, de 1 a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hace poco fue famoso en redes sociales, no sé si vieron, el dueño de la empresa Calzado Zodiac, que queda ahí por la Avenida 80, que fue muy famosa esa empresa en los años 90, en los años 80, era muy famosa, que el Ministerio del Trabajo lo multó por haber laborado en diciembre sin permiso para laborar horas extras. Y él salió por redes sociales y puso la denuncia que cómo le ponían una multa, creo que fue de 12 millones de pesos la multa.
se salvó, le pusieron una multa muy bajita. Normalmente las multas que uno ve a los empleadores que laboran sin permiso para laborar horas extras son multas de 24, de 50 millones de pesos. Recuerden que para laborar horas extras se requiere permiso del Ministerio del Trabajo según el artículo 162 del Código Laboral. ¿Listo? La norma expresa claramente eso en el inciso, en el numeral 2. Dice, las actividades no contempladas en el presente artículo solo pueden exceder los límites señalados en el artículo anterior mediante autorización expresa del Ministerio del Trabajo. Mediante autorización expresa. En las autorizaciones que se concedan se determinará el número máximo de horas extraordinarias que pueden ser trabajadas, las que no pueden pasar de 12 semanales. Eh, Ese permiso requiere varios anexos que yo creo que ya les mencioné la sesión pasada. ¿Estamos de acuerdo, Claudia? ¿O no? Los mencioné, ¿cierto? Sí, profe, claro que sí. Reglamento interno de trabajo, un aval de la ARL, Profe, yo le hago una pregunta. Pues la no sé si de batería de... pronto no. Sí, adelante. Por ejemplo, en el caso de los vendedores que son pues con el salario variable, que en este caso sería aplicable para ellos, ¿ellos cómo Sí, hacen las horas que son? O sea, me refiero a cómo se les reparte, porque como a ellos se les paga es como por las ganancias que tienen, no por el sí, tiempo, o si se les tiene en cuenta el tiempo, o cómo sería con no. ellos para el tiempo No, de horas. no, ellos, o sea, ellos tienen que cumplir una jornada máxima legal. O sea, un vendedor de autos o de motos o de cualquier cosa, de casas, de lo que sea, está sometido por contrato de trabajo a la jornada máxima legal. Lo que pasa es que ellos pactan en el salario que el salario son las ventas que se hagan, ¿cierto? Entonces, en el mes, si ellos venden más del salario mínimo, no hay problema. El problema es cuando no venden y hacen todo su esfuerzo, pero no logran vender ni el salario mínimo. En ese caso, como cumplieron la jornada máxima legal, o sea, las 36 horas semanales, y así durante todas las semanas del mes, como cumplieron con toda la jornada del mes, 46 horas semanales por todas las semanas del mes, el empleador les debe respetar, en ese caso, el salario mínimo. Si no logran vender, si por comisiones no logran hacer unas que superen el mínimo, porque vos ves que hay empresas que en el contrato de trabajo el salario, ¿cuál es? El 3% de las ventas del mes, no ponen un básico. No ponen un básico, ponen que el salario son el 3% de las ventas del mes. Y si el mes él cumplió con su jornada, pero no pudo vender un número, un valor que sea superior al mínimo, el empleador le debe respetar el mínimo. ¿Por qué? Porque el salario mínimo equivale a 46 horas semanales y así durante todo el mes, el salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, el empleador y el trabajador pueden convenir la remuneración en sus distintas modalidades, como por unidad de tiempo, por hora, destajo, por tarea, pero siempre respetando el salario mínimo de conformidad con las horas que trabaje. Si él cumple la jornada semanal y así durante todo el mes, a nivel mensual tendría derecho como mínimo al mínimo. Eso pasa mucho, que hay periodos bache donde el vendedor no vende, pero no por negligencia, sino porque el mercado está muy quieto. Entonces, como él cumplió la jornada semanal y así durante todo el mes, la empresa mínimo le garantiza el salario mínimo. ¿Queda claro? Sí, señora, así es. Muchas gracias. Listo. Bien, entonces, ¿por qué es importante esto de la variación del salario, Claudia? Vamos a quitar que lo suspendieron el jueves. Eso fue solo para explicar, creo que sí lo explicamos, que el trabajador suspendido pierde el día de suspensión, pero no pierde el domingo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que lo expliqué o no? Sí, señor. Eso. Pero entonces vamos a quitar digamos, esa hipótesis. Igual no necesitamos quitarla, simplemente. ¿Cómo se le pagaría a él el domingo? Pues dejémosla ahí, no hay problema. Entre más complejo sea el ejercicio, es mejor. Así él haya ganado salarios distintos cada día. John Edward, también, lo veo ahí conectado. Así él haya ganado salarios distintos cada día. ¿Cómo se le liquida el domingo? No hay que hacer promedio, porque la Corte dice que cuando el salario varía por horas extras, recargos nocturnos, dominicales o festivos, no se llama salario variable, sino variación de salario. Entonces, básicamente, ahí para liquidar el domingo solo cojo el mínimo seco, pues el salario que esté pactado en el contrato, en este caso pusimos que es el mínimo, y lo dividimos sobre 30. Y ese es el valor del descanso dominical, ¿ya? No lo pierde por haber estado suspendido. Sí pierde el día de suspensión, pero no pierde el domingo. ¿Por qué? Ya lo dijimos, que cuando el trabajador
según el artículo 173 del Código Laboral, no preste el servicio en uno de los días de la semana por culpa o disposición del empleador, no pierde el dominical. Y en este caso la sanción disciplinaria es una disposición del empleador. Entonces, al ser una disposición del empleador, lo suspendió el jueves, pierde el jueves. Ese día no se paga. ¿Por qué no se paga? Por el artículo 53 del Código Laboral, que dice que la suspensión implica, durante el periodo de suspensión, el patrono no paga los salarios de esos lapsos. O sea, el jueves sí se lo descuenta. Lo que no pierde es el domingo. ¿Listo? ¿Y cómo se le liquida el domingo a un trabajador que gana variaciones de salario por trabajo suplementario? Coge usted el básico y lo divide sobre 30 y ese es el valor. Por ejemplo, los vigilantes, ¿cómo se les liquida el descanso? No el trabajo, estoy hablando solo del descanso. El trabajo se paga por aparte. ¿Cómo se le liquida el descanso dominical? El descanso dominical, salario, ellos ganan el mínimo, normalmente se lo ponen en el contrato. Entonces, mínimo dividido 30 al diario, un día ordinario de salario. No estoy hablando del trabajo dominical, sino del descanso. ¿Queda claro ese punto suficientemente o no? Sí, señor. ¿Quién tiene Sí, alguna prosiga. duda? Eh, Recuerden que el concepto el antiguo Ministerio de Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, es que ante una suspensión disciplinaria, concepto 62592 del 2010, ante una suspensión disciplinaria, el trabajador no pierde el descanso dominical, dice el ministerio acá. En conclusión, la sanción disciplinaria se realiza en virtud de ejercicio de facultades subordinantes, por lo tanto se puede concebir como una de las disposiciones del empleador y al estar contenida en el numeral primero del artículo 173, justifica la inexistencia del trabajador en los días de suspensión. Luego persiste la obligación de remunerar el descanso dominical con el salario ordinario de un día. Listo. Eso quedó yo Profe, creo ¿me que podría suficientemente repetir, claro. por Ahora, favor, el número del concepto? ¿cómo? Profe, ¿me podría repetir, por favor, el número del concepto? 65, perdón, 62, 592 del 2010. 62, 592 del 2010, Ministerio de la Protección Social. Muchas gracias. Bueno, continúo. Ahora, Claudia, ¿por qué es importante mantener entonces la diferencia entre salario variable y variación de salario? Ejemplo, entre muchas otras cosas, porque es variación de salario, el dominical se paga con el valor de un día ordinario de salario, mientras que cuando el salario es variable por comisiones por ventas, bonificaciones y esto, hay que hacer el promedio de lo devengado en la semana. Y aquí mire que ya no es el mínimo dividido 30, acá ya es coger y sacar una suma bruta de lo devengado de lunes a sábado y dividirlo sobre 6. Y así se le pagará el descanso dominical, el descanso, no el trabajo dominical. Listo. Ese es uno de los ejemplos en que influye la variación de salario y salario variable. Otro ejemplo, las incapacidades. Empecemos por las de origen común, que es donde más influye la diferencia entre variación de salario y salario variable. Por ejemplo, Profe, una pregunta. adelante. En el caso, pues nosotros para caso de esta materia también veríamos cómo influiría en cuanto a la retención en la fuente, en la retención laboral, o no No, eso miraríamos ya eso. es un tema de impuestos, es un tema de Sí, impuestos y ya las retenciones en la fuente, pues son manejo de derecho tributario. ok, Pero eso en sí, básicamente, en ambos casos influye, porque sí, si los ingresos brutos en el mes superan los topes establecidos en el estatuto tributario, hay que aplicar las tarifas de retención. Todo eso son rentas laborales. Entonces ya para efectos de impuestos nos disponemos a dirigirnos al estatuto tributario y miramos si los ingresos, todos esos son pagos laborales, las comisiones son pagos laborales, no se pueden desalarizar. Entonces todo eso se suma en el mes y si supera el tope hay que aplicar las retenciones en la fuente que ordena el estatuto tributario. ¿Está claro? claro que sí, profe. Muchas gracias. Bueno, de hecho,
La Corte Suprema ha sido clara en que nunca se pueden desalarizar las comisiones. No producen efecto los acuerdos interpartes que pretendan desconocer el carácter salarial de las comisiones o de las bonificaciones por trabajo realizado o ventas realizadas. SL 1798 del año 2018. ¿Qué dice la Corte? Eh, En cuanto a la naturaleza de las comisiones, la Sala de Casación Laboral ha sido prolija en indicar que tienen connotación salarial. Por ejemplo, en fallo de CL 21941 del 26 de abril de 2004 indicó: es por lo anterior que en el tema puntual en discusión se reduce a determinar si en perspectiva del ordenamiento jurídico existente tiene o no eficacia jurídica el acuerdo de voluntades dirigido a sustraer como pago constitutivo de salario y por ende a excluir del que sirve como base a la liquidación de prestaciones sociales lo reconocido al trabajador por concepto de comisiones, pues de tal definición depende la prosperidad de los cargos. En relación con el aludido tema, debe la sala recordar que en reiteradas oportunidades ha puntualizado, interpretando para ello lo que a efecto prevén los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, modificados por los artículos 14 y 15 de la Ley 50 del 90, que carecen de eficacia los acuerdos interpartes que desconozcan el carácter salarial a las comisiones. Entonces ya ahí si no se hacen las retenciones en la fuente por parte del pagador, que es el empleador, incurre en un delito, una conducta punible, omisión de agente retenedor y recaudador. Y ahí ya va a tener problemas con la DIAN y con la Fiscalía, porque ese es un delito que está en el Código Penal, porque Ley 599 del 2000. Esos son temas pues, de derecho tributario que yo no abordo porque no están relacionados directamente con el derecho laboral, sino que ya es derecho tributario. Pero la ley 599/2000 trae la omisión de agente retenedor y recaudador. A ver, véalo ahí. Artículo 402. Omisión de agente retenedor o recaudador. El agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente. eh, bueno, incurrirá en esta pena. En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas, que teniendo la obligación legal de hacerlo, no consigne esas sumas. Entonces ya ahí hay que tener mucho cuidado porque puede incurrir en un delito la compañía y esa evasión, omisión de agente retenedor, la DIAN se va a dar cuenta muy fácil que incurrió, porque cuando la empresa presenta la declaración de renta, se descuenta del impuesto todo lo que pagó laboralmente, incluyendo las comisiones. Entonces después la DIAN va a decir, bueno, pues usted se descontó de la renta los pagos laborales que le hizo al trabajador, incluyendo comisiones. ¿Y a dónde usted me pagó retención en la fuente por estos salarios? Ahí mismo lo denuncian a la fiscalía y se va para la cárcel. Normalmente, ¿cómo agarran a los empresarios que cometen este delito? En las elecciones. Cuando van a votar, normalmente tienen orden de captura y ahí los agarran en la mesa de votación. A mí me ha tocado como jurado electoral tener que reportarle a la policía que hay una persona que está con orden de captura vigente por un juez penal. Y normalmente es por ese delito, me ha pasado mucho. Entonces, y por otros, ¿cierto? Pero me ha pasado mucho por ese. Y como abogado me ha tocado también conocer esas historias. Entonces ahí está eso, Claudia, listo. Eso ya es un tema de derecho tributario, pero si los pagos laborales en el mes superan los topes del estatuto tributario, el empleador tiene que hacer las retenciones en la fuente. ¿Queda claro? Sí, señor, muchísimas gracias. Listo. Bueno, continúo. Entonces, por otro lado, eh, para efectos entonces vamos construyendo el artículo de esta manera. Primero vas a hablar de qué es el salario, la diferencia entre salario variable y variación de salario. Yo ya te di una sentencia muy importante la clase pasada sobre esto. Consecuencias prácticas de la diferenciación. Ya vimos una, por ejemplo, en materia de dominicales, remuneración de dominicales, hay sus consecuencias. Mientras que el variable genera promedio para remunerar el descanso dominical, la variación de salario no. Otra, las incapacidades. Recordemos, antes de avanzar, que la diferencia entre salario variable y variación de salario la ha adoctrinado la Corte Suprema de Justicia, como lo dije yo hace 8 días, entre otras, en sentencia con radicado 7254
de 1995, 7.254 de 1995. En ella la Corte dijo lo siguiente, nuevamente pues como para no perder de óptica lo que estamos viendo. Entonces dice, ya que en el PRODO se estableció que el salario de Duque Cardona fue fijo, pues la circunstancia de haberse probado que eventualmente recibía recargos por trabajo suplementario de horas extras y en días de descanso legalmente obligatorio, no convierte en variable la remuneración. Listo. O sea, todo lo que es trabajo suplementario no convierte en variable la remuneración. Bien. Miremos otro ejemplo para efectos de las incapacidades. ¿Cómo se pagan las incapacidades? Y en salario variable y variación de salario es diferente. El decreto 780 del 2016 regula cómo se pagan las incapacidades de origen común. Ya voy a abrir la norma. Decreto 780 del año 2016. Entonces dice la norma lo siguiente. Incapacidades de origen común. Artículo 2.2.3.3.1. Dice la norma. Para el reconocimiento y pago de incapacidad de origen común y sus prórrogas, se tomará como ingreso base de cotización el reportado en el mes anterior al inicio de la incapacidad, entendiéndose por inicio el reportado en el día 1 de la incapacidad inicial, no en el de las prórrogas. Vamos a explicar eso. Mes anterior al inicio de la incapacidad. Ejemplo. Entonces voy a trabajar en el mismo archivo de Excel para volverlo a reenviar y dejar el registro de esto. Vamos a suponer que un trabajador va a ser incapacitado hoy, 3 de mayo del año 2025. Hoy lo van a incapacitar, ¿cierto? Lo incapacitan, 3 de mayo del año 2025, 4 de mayo, 5 de mayo. Las incapacidades son en días calendario porque las incapacidades no reconocen de domingos y festivos. Si usted tiene una enfermedad, está presente también los días domingos y festivos. Entonces el médico le da 7 días de incapacidad. Entonces, número de día y día. Mucha atención al ejemplo. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, hasta ahí. Le dio 10 días de incapacidad, listo, dada la circunstancia que está presentando. Estamos hablando de origen común. Entonces, la norma nos dice que el ingreso base de cotización con el cual se va a pagar la incapacidad es el del mes anterior al día 1 de incapacidad. ¿Cuál es el día 1 de incapacidad? El 3 de mayo. 3 de mayo es el día 1. ¿Cuál es el IBC del mes anterior? Ingreso base con el que cotizó a salud, porque la incapacidad de origen común, estamos hablando de una incapacidad de origen común. ¿Listo? O sea, por enfermedad no profesional, no laboral. Listo. Por ejemplo, una enfermedad de origen común, no sé, tiene diabetes o tiene una alergia, ¿cierto? Entonces lo van a incapacitar o tiene migraña, ¿cierto? Bueno, la cosa que sea que tenga. O sufrió un accidente de tránsito y le dio, pues, no laboral, y le dieron estos 10 días iniciales. Listo. Vamos a ver qué pasa si continúa incapacitado después de esos 10 días. John Edward, ¿cuál es el IBC del mes anterior? ¿Cuál sería el mes anterior al día 1 de la incapacidad? Pagó finalizando el mes de abril. Eso, abril de 2025 sería el mes anterior. Entonces vamos a averiguar en la planilla con qué salario le reportó el empleador la cotización a pensión, salud, riesgos laborales. Vamos a suponer que el salario que él se vengó en abril fue 2 millones de pesos. Listo. Incluyendo
incluyendo todo ahí, pues lo que es trabajo de horas extras, recargos nocturnos, dominicales. Entonces, este sería el salario base para liquidar la incapacidad. ¿Cuánto vale un día de salario de 2 millones de pesos? Dividido 30, un día de salario, 2 millones dividido 30 da 66.667 pesos. Sin embargo, entonces ahí nos vamos, ese es el día de salario, el 100% de un salario de 2 millones de pesos, un salario diario. Sin embargo, ahí nos vamos al Código Sustantivo del Trabajo, que nos dice en el artículo 227 que qué hacer o cómo se paga el auxilio monetario por enfermedad no profesional, no profesional. Listo, o sea, de origen común, lo que estamos viendo. Entonces dice valor del auxilio. En caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores ocasionada por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que el patrono le pague un auxilio monetario hasta por, dice ahí cuánto, 180 días. Así, las 2/3 partes del salario diario durante los primeros 90 días. Las 2/3 partes del salario diario durante los primeros 90 días. Y la mitad del salario por el tiempo restante, o sea, por otros 90, porque 90 y 90 me da 180, ¿cierto? Bien, en la Corte Constitucional, en esta sentencia C-543 de 2007, ha dicho que nunca el valor de una incapacidad puede ser inferior al salario mínimo legal diario vigente. Por tanto, si al hacer estas bajas de las 2/3 partes o de la mitad, quedamos por debajo del salario mínimo diario, debemos ajustar al salario mínimo diario, el valor de esa incapacidad. Ya lo voy a plasmar en el Excel, pero inclusive antes de llegar al Excel nuevamente, no olvidar lo que dice el decreto 2943 del año 2013, norma que señala lo siguiente. Decreto 2943 del año 2013, ahí lo ven en pantalla, dice: en el Sistema General de Seguridad Social en Salud serán a cargo de los respectivos empleadores las prestaciones económicas correspondientes a los 2 primeros días de incapacidad originada por enfermedad general y de las entidades promotoras de salud a partir del tercer día. Entonces, los primeros 2 días de incapacidad la EPS no se los va a reconocer al empleador, pero el empleador los tiene que pagar. ¿Cómo? ¿Cómo? A las 2/3 partes del salario. Ya vimos que esos 2 primeros días hacen parte de ese periodo de 90 iniciales, entonces es a las 2/3 partes. Y también recordar otra norma, decreto ley 019 de 2012, recordar otra norma, y es el decreto ley 019 del año 2012, que en su artículo 121 expresa trámite de reconocimiento de incapacidades y licencias de maternidad y de paternidad. El trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general, o sea, de origen común, y licencias de maternidad y de paternidad a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud deberá ser adelantado de manera directa por el empleador ante las entidades promotoras de salud, EPS. En consecuencia, en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de dicho reconocimiento. ¿Qué significa esto? Que durante ese periodo de 180 días, que según el Código Laboral es un periodo inicial de incapacidades a cargo del empleador, el empleador paga la incapacidad y se la recobra a la EPS, no le traslada el trámite al trabajador. Es ilegal, listo. Entonces vamos a liquidar esas incapacidades ahora sí en el archivo Excel. Los 2 primeros, y ya referimos porque es importante diferenciar entre salario variable y variación de salario en el tema, por ejemplo, de las incapacidades. Entonces, vamos a partir, John Edward, del salario del mes anterior al día 1 de incapacidad, que es mayo. Entonces, el mes anterior es 2 millones. El salario, este es el salario mensual de él. El salario diario de él, ¿cierto? Que fue dividiendo el mensual sobre 30. Este es el 100% de su salario diario. Ahora vamos a sacar las 2/3 partes. Entonces, dividimos sobre 3 y multiplicamos por 2. Esas son las 2/3 partes. Dividir una torta en 3 pedazos y comerme 2. Listo. Me dio 44.000 pesos. La pregunta es,
este dinero está por debajo del salario mínimo legal diario vigente. Este dinero está por debajo del salario mínimo legal diario vigente. Wilfredo, ayúdeme. ¿Cuánto es el salario mínimo Profe, legal? 1.423.500 Y el entre diario, 30. y Está el diario 47.450. Sí está 47.450. por debajo. está por debajo. Salario mínimo legal diario vigente. Y este es el salario mínimo legal mensual vigente. Solo es dividir el mensual sobre 30, está por debajo. Entonces, ojo, aquí hay siempre una respuesta, ¿cierto? Sí, entonces la incapacidad se pagará al salario mínimo legal diario vigente. O sea que estas incapacidades, ¿cómo las deberá pagar con qué sentencia o en qué sentencia está estipulado esto? C-543 de 2007 de la Corte Constitucional. Listo. O sea que el empleador estas incapacidades no las podrá pagar a las dos terceras partes. Las tendrá que pagar, todas estos 10 días, los tendrá que pagar a al mínimo, el salario mínimo. Y le va a recobrar, estos 2 primeros días no se los reconoce la EPS, pero estos otros días, con el certificado de incapacidad que le aporte el trabajador, él lo carga en la plataforma de la EPS, radica la cuenta de cobro y la EPS le paga al empleador, pero el empleador sigue pagando la nómina directa. Recuerde que no le puede trasladar al trabajador el trámite para la obtención del subsidio por incapacidad. Él paga el salario, pues paga la incapacidad del empleador y la recobra a la EPS con la incapacidad que le aporta el trabajador. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien o no. Ok. Una pregunta, ¿la EPS cómo liquidaría esos días? ¿También al 60, pues a las dos terceras partes No, al o con el mínimo mínimo? diario. No puede pagar Ok, una incapacidad por debajo del salario mínimo. Sentencia C-543 del 2007. Listo. muchas gracias. Listo. Bueno, ahora, eso por ejemplo en un salario de estos, pero por ejemplo, entre más alto sea el salario, más íbamos a poder aplicar la regla de las dos terceras partes. Yo voy a dejar ese ahí como un ejemplo, pero acá abajo voy a volver a pegar el ejercicio y voy a poner un salario más alto, con el ánimo de poder aplicar la tesis de las dos terceras partes, porque yo no puedo aplicar las dos terceras partes cuando al hacer la baja me vaya a ganar menos del mínimo. Entonces vamos a poner que no tenía un salario de 2 millones, sino, por ejemplo, uno de 3 millones en abril, ¿cierto? Ahí sí, eh, ahí sí, no está por debajo del salario legal diario vigente. Ahí sí. ¿Por qué? Entonces, espere, yo borro acá. ¿Por qué? Porque ya, recuerden, yo el ejercicio del mínimo, pues de los 2 millones se los dejé aquí arriba, pero voy a bajar acá para hacer uno con 3 millones. ¿Cuánto es el salario diario de un salario de 3 millones? 100.000 pesos. 3 millones dividido 30 a 100.000 pesos diarios. Las dos terceras partes de 100.000 pesos, ¿cuánto es? 100.000 dividido 3 por 2, 66.000 pesos. Esas son las dos terceras partes. Entonces, este dinero no está por debajo del salario mínimo, o sea que, porque el salario mínimo diario, ¿cuánto es? 47.450, o sea que esta incapacidad no se pagará a 100.000 pesos, porque es de origen común, no laboral, de origen común, pero sí se pagará a 66.667 pesos. Entonces, una de las consecuencias de que el salario sea no variable, sino variación de salario, por ejemplo, un vigilante que tiene variación de salario, un chofer de bus que tiene variación de salario, no tiene salarios variables. ¿Cómo se les liquida la incapacidad? IBC del mes anterior al día 1 de incapacidad. IBC mes anterior al día 1. Por más que en diciembre ganó más horas extras, más recargos nocturnos, no. Por más que en enero ganó muchas horas extras, muchos recargos nocturnos, no, no se hace promedio porque tienes variación de salario. Y cuando una persona tiene variación de salario o salario fijo, la incapacidad se liquida de conformidad con el decreto 780 del 2020, del 2016, que lo ven aquí en pantalla, artículo 2.2.3.3.1, decreto 780 del 2016, se liquida con el IBC del mes anterior reportado al inicio de la incapacidad, ingreso base de cotización. O sea, el vigilante siempre, siempre su incapacidad
de origen común, por enfermedad no profesional, se la van a liquidar con el salario reportado en el mes anterior al inicio de la incapacidad, aplicándole la baja de las 2/3 partes por los primeros 90 días y de la mitad del salario por los otros 90 para llegar al 180, al periodo de 180. Artículo 226 del Código Laboral, siempre y cuando al hacer esas bajas no paguemos menos del mínimo legal diario vigente. En ese caso habría que pagar, si al hacer la baja nos pasamos del mínimo, nos desfasamos, como en este caso quedaba 44.000 pesos, las 2/3 partes, hay que ajustar la incapacidad a 47.450, que es el mínimo diario. Entonces, mire una diferencia entre salario variable y variación de salario tan importante. En variación de salario yo no hago promedios, sino que cojo el IBC del mes anterior al día 1 de incapacidad. ¿Cuál es el mes anterior al día 1 de incapacidad? Abril, porque la incapacidad es 3 de mayo. Entonces, por más que a una persona le cambie el salario por horas extra, recargos nocturnos, dominicales o festivos, su incapacidad siempre, si es por eso, su incapacidad siempre se la van a liquidar IBC, mes anterior al día 1 de incapacidad. Wilfredo, adelante. Profe, disculpe, si no, es que creo que copié mal. El artículo 12 es del decreto 019/2012 que habla sobre los trámites que se deben dar a las incapacidades por parte del empleador. ¿Es el 019? Sí, es artículo 121, el que no le puede trasladar el trámite al trabajador, ¿cierto? 121. 121 del decreto ley 019 del 2012. Esa es la ley antitrámite, ¿cierto? Esa fue una ley antitrámite, sí, señor. Ok, gracias. Bueno, para todos hay claridad de lo que estoy explicando, incluyendo a Claudia o no. Sí, señor. Bueno, ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, él va a trabajar desde el 13 de mayo del 2025 porque ya se le terminó la incapacidad y trabaja hasta el 20 de mayo del 2025? O sea, él, ¿qué pasa? Él ya se siente bien, ya no va a que le renueven incapacidad y va a trabajar estos días, ¿cierto? Recuerde que viene incapacitado desde hoy hasta el 12 de mayo. El 13 se presenta a trabajar y el 20 también lo trabaja, pero resulta que el 21 de mayo vuelve a la EPS porque otra vez el dolor o la alergia o lo que tenga o em, le está empezando a dar problemas del corazón, ¿cierto? Entonces lo están incapacitando por una cardiopatía, por una enfermedad psiquiátrica, por lo que sea, un accidente de tránsito, ¿cierto? Entonces todavía no se ha soldado el hueso, está enyesado, pero bueno, vamos a suponer que fue a trabajar estos días porque no pidió, digamos, más incapacidad del 13 al 20, pero el 21 otra vez volvió a la EPS a que lo incapacitaran y lo incapacitaron del 21 al 30 de mayo, del 21 al 30 de mayo. Ojo con esto. En esos casos, volveríamos a empezar desde el día 1 de incapacidad, se reiniciaría o seguiríamos en el día 11, día 12, día 13. Es decir, al 30 iríamos en el día 20 de incapacidad. Recuerde que son dos periodos, uno de 90 días a 2/3 partes del salario y otro de 90 días a la mitad del salario. Entonces es muy importante saber si reiniciamos el día 1 de incapacidad otra vez porque fue a trabajar, ¿cierto? O no lo reiniciamos, sino que seguimos contando día 11, día 12, para llegar al primer periodo de 90 días, al cabo de los cuales ya hay que pagar en la mitad del salario. Entonces, frente a eso hay un fenómeno que se denomina la prórroga de la incapacidad. ¿Qué es la prórroga de la incapacidad? Decreto 780 del año 2016. Dame un momento. Y ya vamos a ver qué pasa si el salario es variable. Aquí estamos con un salario fijo o variación de salario. Dame un momento. Entonces dice la norma que es una prórroga de una incapacidad. Dice, artículo 2.2.3.3.2 del decreto 780 del año 2016.
certificado de incapacidad. 2.2.2.3.3.2 del decreto 780 del 2016. Dice, se entiende por prórroga de incapacidad la que se expide con posterioridad a la inicial, por la misma enfermedad o lesión. En este caso vamos a suponer que lo están incapacitando por lo mismo. Fue unos días a trabajar, pero se sintió otra vez mal y lo van a incapacitar por lo mismo. O por otra que tenga relación directa con esta. Puede ser otra patología, pero causada por la inicial, ¿cierto? Por ejemplo, tiene un síndrome del túnel del carpo, ¿cierto? Que es por lo que lo incapacitaron, ¿cierto? Pero una que tenga relación directa con esta, le dio, producto de ese dolor tan intenso, a ver, es que, digamos, un ejemplo más, más claro. Eh, Inicialmente lo incapacitaron por una fiebre, ¿cierto? Por una fiebre. Y luego se le hizo un examen de sangre y vio que tenía de pronto COVID-19. Entonces, aunque cambie el código de la incapacidad, la nueva incapacidad tiene relación directa con la anterior, aunque cambie el código de la incapacidad. Todas las incapacidades tienen un código, se llama código CIE, Código Internacional de Clasificación de Enfermedades. Entonces, aunque el médico cambie el código, si la nueva incapacidad tiene relación con la anterior, se entiende que hay prórroga. Y ojo, siempre y cuando entre una y otra no pasen más de 30 días calendario. Más de 30 días calendario. Entonces, cuando no pasa entre una y otra incapacidad más de 30 días calendario, una interrupción mayor a 30 días calendario, seguimos contando consecutivamente y no reiniciamos el periodo de incapacidad. Significa esto que si él fue a trabajar sin incapacidad estos días que van del 13 de mayo al 20 de mayo, el 21 de mayo, ¿en qué día de incapacidad estaríamos? Porque volvió el 21 a la EPS y lo volvieron a incapacitar. El 21 de mayo, ¿en qué día de incapacidad estaríamos? ¿Otra vez en el día 1 y 11, empezaríamos otra vez 2/3 partes o estaríamos en el día 11? día 11, profe. El día Eso, 11. 11, 12, 13 y ya seguimos. Listo. Ahí vamos en el día 20. Y vamos a suponer que siguió, le siguieron ya incapacitando. Tiene un cáncer, ¿cierto? Tiene un cáncer, entonces ya de ahí para allá siguió incapacitado. Por acá vamos en el día 118 y sigamos. Lleguemos hasta el 180. ¿167? Espere, yo sigo por acá hasta el 180. 180, listo. Y sigo arrastrando meses. Listo. Día 180. Ahí está. ¿Cuándo se cumple el día 180? Que es el del que habla el Código Sustantivo del Trabajo. El 6 de noviembre del 2025. Pero ojo, recuerden, tenemos que identificar cuándo se cumple el día 90. ¿Por qué? Porque hasta el día 90, ¿cómo se paga la incapacidad? A las 2/3 partes del salario diario. Entonces, hasta el día 90 se pagará así, a las 2/3 partes. Que ya dijimos que en este salario de 3 millones de pesos, las 2/3 partes son 66.667 pesos. El 100% de un salario de 3 millones de pesos, el 100% del salario de un día son 100.000 pesos. Dividido 3 por 2 son 66.000. Ahí vamos bien. Listo. Continúo. A partir del día, a partir del día 91 hasta el día 180 de incapacidad, estamos en el periodo, en el segundo periodo de 90 días de incapacidad de origen común. Ahí cómo se paga la incapacidad en el segundo periodo de 90 días 50%. a la mitad del salario. ¿Todo el mundo está entendiendo o no? Sí, Sí, señor. profe. Sí, profe. Li- Listo. Entonces a la mitad del salario. Entonces, ¿de cuál salario? John Edward, del de abril.
¿Está claro? Del de abril. Porque Sí. siempre ese será el salario base para liquidar todo lo que se siga. Entonces, ¿cuál es el salario de abril? Él empezó en mayo la incapacidad. ¿Cuál es el salario de abril? 3 millones. Dividido 30 da 100.000 pesos. Entonces vamos a sacar la mitad. Bueno, entonces, ¿la mitad de qué? De los 100.000 pesos. Porque si el salario de 3 millones dividido 30 da 100.000, que es el día, la mitad, ¿cuánto da de 100.000? Dividido 2, 50.000, ¿cierto? Entonces, estas incapacidades se pagarán a 50.000 pesos hasta llegar al día 180. ¿Entienden hasta ahí o no? Sí, Sí, profe. profe, claro. Bueno, ¿qué pasa después de ahí? Luego lo miramos, del día 180. Eso es, por ejemplo, si el salario es fijo o si es variación de salario. En cambio, si el salario es variable, sí nos cambia todo el ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando el salario es variable, tenemos que aplicar el artículo 228 del Código Sustantivo del Trabajo en incapacidades. Ojo pues, Claudia, porque usted tiene que hablar de todo eso en el artículo, en el capítulo número 3, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. salario variable, 228 del Código Laboral. En caso de que el trabajador nos devengue un salario fijo para pagar el auxilio por enfermedad a que se refiere este capítulo, se tiene como base el promedio de lo devengado en el año de servicios anterior a la fecha en la cual empezó la incapacidad, o en todo el tiempo de servicio si no alcanzare un año. Entonces, a mí en estos días, por ejemplo, me llamaron de una notaría. Me dijeron, doctor, es que nosotros tenemos un protocolista que lleva incapacitado, ya lleva 150 días de incapacidad. Tiene una deficiencia visual, se está quedando ciego, entonces le han venido incapacitando, ya va como en el día 150 de ese primer periodo de 180, ¿cierto? Entonces nosotros queremos revisar si nosotros sí le estamos pagando bien o mal las incapacidades. Entonces yo le di, vamos a suponer que es este mismo caso, pero obviamente las fechas en el caso que estoy planteando son distintas, ¿cierto? Vamos a suponer que se va a incapacitar igual, ¿cierto? Entonces, pero vamos a hacerlo abajo con salario variable, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? IBC, mes anterior al inicio de la incapacidad. ¿Cuál es el IBC del mes anterior al inicio de la incapacidad? Abril del 2025. Pero ¿qué sucede? Como el salario es variable, yo no puedo coger el de abril de 2025. El mismo código laboral me dice que yo debo tomar el promedio de lo devengado, en el año anterior. ¿Y por qué un protocolista de una notaría gana salario variable? Porque si usted ahí le mira el contrato laboral a un protocolista, en la casilla de salario dice lo siguiente: salario, el 25% de los derechos notariales que factura en el mes. Ese es el salario, dice ahí, salario, el 25% de los derechos notariales que factura en el mes. Ya sabemos, Claudia, que si va a trabajar todo el mes y nadie va a la notaría, le deben pagar como mínimo el mínimo, porque cumplió la jornada semanal y así durante todo el mes. Pero digamos que él facturó, no sé, facturó 240 millones de pesos en derechos notariales en el mes. Entonces, de esos 240 millones, le van a pagar como salario de la facturación por escrituras públicas que él hizo como protocolista en la notaría, le van a pagar según el contrato el 25%, son 60 millones. Listo, los protocolistas les va muy bien. Pues estoy poniendo un ejemplo, que haya facturado toda esa plata en derechos notariales. Si facturó menos, ya siempre será el 25%. Eso es lo que en la práctica, no es porque la ley diga que tenga que ser el 25%, no, es que en la costumbre de las notarías, ese es el salario que el notario pacta con sus protocolistas, con los protocolistas, no con otro personal de la notaría.
Entonces, ¿qué pasa? Ese muchacho lleva incapacitado. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tocaba hacer? Promedio del año anterior, partiendo del mes anterior al inicio de la incapacidad, pero promedio del año anterior. Entonces, Wilfredo, nos toca abril. Antes de abril, ¿qué mes hay? Marzo. Antes de marzo, ¿qué mes hay? Febrero. Sacar un promedio de 12 meses atrás. John Edward, ¿estamos entendiendo? Sí, profe, está claro. Fíjate que esto aquí se me desorganizó. Sacar un promedio de 12 meses hacia atrás. Entonces, que este mes, en abril, se ganó 4 millones. Que en marzo del 2025, se ganó 5 millones. Claudio, y más que todo usted que va a hacer el trabajo, listo. En Sí, este sí. 6, en este 5, en este 7. Uy, espérate que. En este 4, en este 3.500, en este 5, en este 7, en este 6, en este 4. Si no tiene un año, se promedia lo que tenga. Listo. Que es que no, es que lleva 3 meses trabajando. Antes se promedian esos 3 meses y ya es lo que dice el código laboral. Listo. Ahí está lo de vengado en los 12 meses anteriores. Espero que aquí me puse mal el dato. 2,5 millones. Entonces, ¿cuánto es la suma bruta de lo de vengado en los 12 meses anteriores? 59 millones de pesos. Dividido 360. Vamos a promediar un año, o sea, dividido sobre 360. 59 millones dividido 360 da esto. Y multiplicamos por 30 para saber el salario promedio de un mes. Entonces, esto por 30. ¿Con qué salario base se va a pagar la incapacidad? Y ese promedio año anterior. 4.916.667. Entonces, a ese salario, como es variable, sí se le hace promedio. En cambio, si es variación de salario por horas extras, recargos nocturnos, dominicales o festivos, no hay que hacer promedio. Usted se basa en el de abril y ya, de malas. No hay nada que hacer. Pero en cambio, cuando es salario variable, sí hay que hacer promedio del año anterior al inicio partiendo desde el mes anterior al día 1 de la incapacidad. Entonces, ¿cuál es el salario diario? 4.916 dividido 30 al día. Ese es el salario diario. Es el 100% de su salario diario, ¿cierto? Pero la incapacidad no se paga, cuando es por origen común, no se paga el 100% del salario diario, sino a las 2/3 partes los primeros 90 días y a la mitad del salario los segundos 90 días. Ya voy, John Edward. Entonces, dividido 3 por 2 y salario diario dividido 2. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿a cómo se le pagan estas incapacidades? En el mismo ejercicio, estas se pagan a esto, a 109.000. Estas sí se pagan estos días que fue a trabajar completos. Entonces, pues lo que haya laborado. Y ya los demás días otra vez vuelve y arranca a las 2/3 partes hasta el día 90. Del día 91 en adelante se paga a la mitad del salario. Ya luego vemos qué pasa después del día 180 si una persona se incapacita, pues. Sin embargo, no es mi objeto hoy abordar eso, sino solamente explicarle a Claudia y a todos la diferencia entre salario variable y variación de salario. Mire que cuando el salario es variable, un efecto es que hay que hacer salario promedio. En cambio, cuando es variación de salario, no. Bien, ahora, John Eduardo, haz la pregunta, por favor.
que te vi alzando la Mi mano. pregunta es la siguiente. Digamos, en el caso que vimos ahorita, cuando había un salario fijo, digamos en este, yo estoy incapacitado todo el tiempo que pusimos ahí. ¿A mí me Ajá. cotizan sobre ese salario fijo o sobre el mínimo? No, ya te voy a explicar. Muy Y importante la la, pre- pregunta. y Mire, la lo que... otra pregunta es, Sí, cuando a mí ya se me cumplió, digamos, los 90 días y me arranca otra enfermedad, pero con un diagnóstico diferente, ese mes anterior se toma con el salario que me cotizaron ahí cuando estuve incapacitado anteriormente. o sea, entonces, sí, o sea, te voy a responder esa segunda que es más fácil. Si a vos ya se te genera un nuevo diagnóstico, ¿cierto? Terminas el anterior y ya no te incapacitan más. Y pasan y te genera un nuevo diagnóstico que no tenga relación con el anterior, empezamos desde el día 1. Listo, así no hayan pasado los 30 días, porque es un nuevo diagnóstico completamente diferente al anterior, ¿cierto? Que no tiene relación directa con el anterior. Vamos bien hasta ahí, así no hayan pasado 30 días, vuelve a empezar desde el día Sí, 1. Por bien. ejemplo, estabas incapacitado por diabetes y ya te están terminó esa incapacidad y ya te están incapacitando por epicondilitis de rodilla y no han pasado 30 días. En ese caso, volvemos al día 1. Y la incapacidad es mes anterior al inicio de esta nueva incapacidad. Se paga pues con IBC mes anterior al inicio de esta incapacidad. Listo. Vamos hasta ahí, John Edward. Sí, profe, claro, hasta ahí. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se reinicia, porque es un diagnóstico diferente que no tiene relación directa. Siempre y cuando haya terminado la incapacidad por el anterior diagnóstico, porque si por el anterior diagnóstico continúa, si por la diabetes lo siguen incapacitando, no se reinicia la incapacidad. Sigue primando la primera incapacidad para efectos de computar los 180 días. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno, y la segunda pregunta, ¿cuál fue? Ah, sí, ¿con qué salario se cotiza? Bueno, denme 2 minutos, por favor, que me está entrando una llamada urgente de un cliente y debo contestar. Yo les compenso los 2 minutos, que no me demoro mucho, listo. Ya les compenso el tiempo al final. Denme un momento, por favor. ¿Qué se dice, Wilfredo? ¿Qué más, yo también? Hey, John Bien, Edward, bien, bien. párame bola, ahí sale otra duda. Si se inicia, por ejemplo, la incapacidad empezó ahorita en mayo, pero el otro mes no han pasado todavía los 30 días y empieza otra incapacidad eh, diferente, como lo dijo el profesor, se tomaría el mes, o sea, se tomaría entonces el sueldo del mes de mayo. O sea, de todo, si el man estuvo incapacitado, por ejemplo, 20 o 30 días, se tomaría el sueldo que recibió con esa incapacidad para darle la otra incapacidad. Ah, ok. ¿Cierto? Saldría exactamente. O tocaría más bien el que él trabajó. Sí, esa es la duda. Ajá, sí, sí, porque entonces, si sería el mes, la incapacidad, se tomaría el mes que él trabajó, el último mes que trabajó, o se pagaría entonces el mes que él, pues, si él trabajó un mes que los 30 días estuvo incapacitado, o si trabajó 15, los 15 días que estuvo Bueno, entonces incapacitado y los 15 continúo. días que estuvo. ¿Qué están hablando? ¿Qué están diciendo? No, profe, también era que le estaba comentando a John Edward que, por ejemplo, en la hipótesis que sugiera que hubiera otra incapacidad, por ejemplo, una incapacidad en mayo de 15 días y en junio le sale otra incapacidad diferente con otro diagnóstico que no tiene que ver con la primera, se toma entonces para pagarle la incapacidad el primer día con el mes de mayo, incluyendo los Sí, 15 días que bajo incapacidad a él. se toma como IBC si es una nueva incapacidad por un diagnóstico. Ya terminó la de la diabetes, ¿cierto? En marzo ya no lo incapacitaron más. En marzo ya terminó esa. O una alergia, ¿cierto? Ya esa la terminó en marzo. Y por allá como pasaron, pues apareció un nuevo diagnóstico en junio, ¿cierto? Por decir, por concepto no sé, de cirrosis, ¿listo? O por concepto
insuficiencia renal o por una afectación osteomuscular, no sé, una epicondilitis de rodilla, de hombros, listo. Entonces, esa apareció en junio, tomarían el salario de mayo. ¿Sí me entiende, Wilfredo? Listo. Ojo, ¿cuál es? Entonces, la pregunta de John Edward que estaba pendiente, déjame un momento. Ah, bueno, lo del promedio salarial cuando el salario es variable, véalo acá. Dice la norma. Dice, para liquidar incapacidades de origen común, cuando se trate de un salario que no sea fijo, como el caso de trabajo a destajo por tarea, se tomará en cuenta el salario promedio devengado por el trabajador en el último año de servicio o en todo el tiempo cotizado si este es menor. Lo reitera otra vez el decreto 780 del 2016, ¿cierto? Eso es para efectos del promedio que hicimos de abril hacia atrás, del trabajador del protocolista. Artículo 2.2.3.4.5. Pero, ojo, que John Edward me pregunta, ¿cómo se le cotiza durante el tiempo de la incapacidad al trabajador? Entonces, el decreto 780 del 2016 también lo regula. Un momentico. Ah, eso, ya lo encontré. Aquí está. Ingreso base de cotización, John Edward. Ingreso base de cotización durante las incapacidades. A ver, ¿qué es lo que está preguntando John Edward? Porque puede que todos no entiendan lo que él está preguntando. ¿Verdad? Yo les voy a explicar qué es lo que él está preguntando primero. Mire, vamos a suponer un caso bien sencillo. ¿Verdad? Recuerde que este señor viene incapacitado desde mayo, ¿cierto? Desde el 3 de mayo, desde hoy. Entonces, la pregunta que hace John Edward es, por ejemplo, vamos a poner el caso de junio. En junio, junio va del 1 al 30 de junio, ¿cierto? Junio va del 1 al 30 de junio. ¿Cuál sería el salario con el cual el empleador le debe hacer aportes a pensión al trabajador incapacitado? Porque durante el tiempo en que el trabajador está incapacitado, hay que seguirle haciendo aportes a pensión, hay que seguirle haciendo aportes a salud, no a riesgos laborales, ni a caja de compensación familiar, pero sí a pensión y sí a salud. Porque las incapacidades no suspenden el contrato de trabajo. ¿Por qué las incapacidades no suspenden el contrato de trabajo? Por la sencilla razón de que el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo no contempló como causal de suspensión del contrato de trabajo las incapacidades. Por tanto, un trabajador incapacitado, haga de cuenta que haya laborado el semestre para liquidarle prima, para liquidarle cesantías en el año, para liquidarle vacaciones, haga de cuenta como que haya laborado, porque las incapacidades no están contempladas como causal de suspensión. Entonces, la pregunta que hace John Edward es muy clara y es, profesor, por ejemplo, en junio, ¿con qué salario le cotizo yo a pensión al trabajador incapacitado? Que yo tengo que pagarle la seguridad social de junio, del 1 al 30 de junio. ¿Con qué salario? Pregunta John Edward. Si con el de 4.916.000, que en este caso del trabajador de la notaría es su promedio del año anterior, partiendo desde abril del 25 hacia atrás, un año atrás, al día 1 de la incapacidad que empezó en mayo, o con qué salario, con el mínimo, o con cuál. Entonces, el decreto 780 del 2016, lo siguiente: ingreso base de cotización durante las incapacidades o licencia de maternidad. Durante los periodos de incapacidad por riesgo común o licencia de maternidad habrá lugar al pago de los aportes a los sistemas de salud y de pensiones, no de riesgos laborales, no de caja de compensación, ¿cierto? Esos periodos no se pagan ni riesgos ni caja. Para efectos de liquidar los aportes correspondientes al periodo durante el cual se reconozca al afiliado una incapacidad por riesgo común o una licencia de maternidad, se tomará como ingreso base de cotización el valor de la incapacidad o licencia de maternidad según sea el caso. ¿Qué significa, John Edward? Acá está muy claro. Se toma como ingreso base de cotización el valor de la incapacidad. ¿Qué significa esto? Que el ingreso base de cotización sobre el que le va a pagar
el 12% a pensión, pone el empleador, el 4% a pensión se lo descuenta del pago de la incapacidad, lo pone el trabajador para un 16% a pensión. El ingreso base de cotización, por ejemplo, pongamos el caso de junio, que es más fácil, ¿cierto? Usted suma lo que hay del 1 de junio al 30 de junio, lo que hay entre el 1 de junio al 30 de junio y que el trabajador devengó son 3.277.778. Ahí lo voy a pegar. Listo. ¿Qué es lo que hay en este periodo? ¿Qué significa eso, John Edward? Que el aporte a pensión, ¿cuánto es? 16%, del cual el empleador pone el 12 y el trabajador se le descuenta el 4. ¿De qué le descuentan el 4? Del pago. Ojo que de todo este pago que se le hizo en junio al trabajador, ¿cuánto hay que descontarle? ¿Cuánto hay que descontarle? 4% por salud y Eso, 4% por pensión. eso. Estamos en pensión, entonces, de esos 3.277.000, recuerde que el empleador es el que está pagando y le recobra la EPS. Entonces, en junio el empleador le va a depositar todo esto al trabajador. Obvio que eso todo, ¿cuánto dio? 3.277.000. Le debe descontar, de esos 3.277.000, le debe descontar el 4% en la quincena o en el mes. Listo. Y el empleador deberá poner como ingreso base de cotización, toma lo devengado por incapacidad. Entonces, el total del costo es este más este. Esto costó la cotización a pensión, que es el 16%. ¿Cuál es el ingreso base de cotización, John Edward? Lo que devengó el trabajador por concepto de incapacidad. Y hay lugar al aporte a pensión y hay lugar al aporte a salud. O sea que en materia de salud, el empleador, el trabajador, sabemos que el empleador pone 8,5%, pero ojo, exención. Creo que hoy en día el empleador tiene una exención. ¿Sí la saben o no? La ley 18 y 19 del 2000, ley 18 y 19 del 2016 dice que en materia de salud, las personas jurídicas no hacen el aporte del 8,5% si pagan impuesto de renta y complementarios. Yo se las enseñé en laboral individual. Cuando empezamos a ver y cuando empezamos a ver los aportes a seguridad social, yo les explico siempre a mis estudiantes que las empresas en Colombia que pagan impuesto de renta y complementarios por los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos están exentos de hacer aportes al SENA, al ICBF y a las cotizaciones al régimen contributivo de salud. La tarifa que tiene que poner el empleador de salud es del 8,5, pero tiene la exención por la ley 1819 del 2016 el empleador, solo el empleador, ¿cierto? Si el trabajador se gana menos de 10 salarios mínimos, y este es el caso, y el trabajador sí pone el 4%. Entonces, aquí la tarifa para el empleador sería cero, pero para la del trabajador sí sería el 4%. O sea que en total al trabajador de lo que le pagaron por incapacidad ese mes, que ya dijimos cuánto fue, 3.277.000, le descontarán el 8% de esas incapacidades. 4 para su aporte a salud y 4 para su aporte a pensión. ¿Queda claro o no queda claro, John Edward? Y Wilfredo y los Sí, demás. profe, claro. Sí, Sí, señor, profe. muy claro. Y eso va a tener sus implicancias, porque, por ejemplo, dependiendo del mes, vamos a ver un IBC que va a ir bajando. Por ejemplo, en agosto. En agosto, el día 90 es el 8 de agosto. Mire que él llega al día 90. Y a partir del día 91 ya le baja el salario. Entonces, en agosto, ¿cómo sería el IBC? En agosto el IBC para cotizar y se incluye el día 31, porque las incapacidades se expiden en días calendario. Entonces, en agosto, ¿cuánto sería el IBC? 2 millones, sumando todo lo de agosto, 2
758.000. El IBC con el que se van a liquidar los aportes a pensión y a salud. Y eso obviamente le está bajando su ingreso base de cotización y eso lo va a perjudicar al trabajador. ¿Por qué lo va a perjudicar? Porque eventualmente cuando se pensione por vejez, al tomarle en cuenta el promedio de los últimos 10 años, si esas incapacidades están en sus últimos 10 años, como el IBC le está bajando, el ingreso base de cotización a pensión, la pensión le puede quedar más bajita. O inclusive la pensión propiamente de invalidez de origen común, si la logra obtener, se liquida con el promedio de los últimos 10 años, o si el trabajador no tiene 10 años, se utiliza también ese promedio. Entonces, eso en la historia laboral va pesando. Adelante, Julián. Profe, una duda, ¿y cuando las incapacidades pasan 180 días? Ah, sí, pero entonces ya, o sea, yo estoy explicando la diferencia entre salario variable y variación de salario. Entonces, ¿qué hice yo con el caso de Claudia? Le expliqué un ejemplo de cómo tiene un efecto para liquidar dominicales, salario variable y variación de salario. De cómo tiene un efecto para liquidar incapacidades, donde por salario variable hay que hacer promedio año anterior y por variación de salario no hay que hacer promedio, sino que cojo salario reportado mes anterior al inicio de la incapacidad. Mi objeto en la sesión de hoy no es abordar qué pasa cuando un trabajador le pasan más de 180 días de incapacidad. En la sesión de hoy no es mi objeto. Sin embargo, yo le digo, se puede, eso, digamos, es objeto de una clase donde hablemos de pensión de invalidez, es de seguridad social. Sin embargo, yo le anticipo que hay un periodo adicional de 360 días, adicionales a esos primeros 180 de incapacidad a cargo del fondo de pensiones. Y durante ese periodo de 360 días adicionales a los 180 iniciales que están a cargo de la EPS, el trabajador continúa devengando la mitad del salario base. La misma mitad que viene devengando desde el día 91 la sigue devengando en ese periodo de 360 días. Al respecto, puedes estudiar el artículo 142 del Decreto Ley 019 del 2012. Pero mi objeto en la sesión de hoy no es explicar todo el proceso de las incapacidades de un trabajador, sino explicarle a Claudia cuáles son los efectos de tener salario variable o variación de salario. En principio, le di dos ejemplos, uno con relación a la liquidación del dominical y otro con relación a la liquidación de incapacidades de origen común, porque cuando es variación de salario, tomo un mes anterior al inicio de la incapacidad, lo que tenga abril, en este caso, no me importa que haya variado el salario por horas extras o recargos nocturnos en marzo, ni en febrero, ni en enero, como un vigilante o un chofer, o un trabajador que gane horas extras, no me importa. Tomo el mes anterior del inicio de la incapacidad y ese será la base para calcular dos terceras partes y mitad. Y si es un trabajador que sí gana salarios variables por comisiones, sí me toca hacer promedio salarial del año anterior al día 1 de incapacidad, como lo acabamos de hacer con el protocolista de una notaría. Entonces ese era mi objeto. Entonces es eso, Juliana. Sin embargo, pues leas ese artículo y ahí se explica que el fondo de pensiones continúa del día 181 al día 540, 360 días más, asumiendo el pago de las incapacidades, pero continúa a la mitad, a la misma mitad que viene desde el día 91. Bien, si hay alguna otra pregunta, si quedó claro, Juliana, Muchas o no. gracias, profe. Sí quedó claro. Ese tema se aborda con más profundidad en otra sesión. Pero en este momento, digamos, era mi objetivo explicar la variación de salario y salario variable. Entonces, ese tema yo creo que quedó claro, Claudia. Ahí le mostré dos ejemplos. Y salvo que haya alguna pregunta de este tema, cerraríamos por hoy la sesión. Yo creo que ya Claudia quedó bien, digamos, estructurada en el tema para ya empezar a abordar la construcción del artículo. Frente al tema del salario, para definir qué es salario, qué no es salario, te recomiendo la sentencia SL 1798 del 2018. SL 1798 del año 2018. Recuerda que la rúbrica del artículo viene así, o digamos los capítulos del artículo vienen así. Salario variable, el título de salario variable y variación de salario en el ámbito laboral contemporáneo en Colombia, consecuencias prácticas en materia laboral individual. Primer capítulo vas a hablar de qué es el salario y por eso te recomendé esa sentencia.
Segundo capítulo vas a definir qué es salario variable y variación de salario. Y tercer capítulo, consecuencias prácticas de la diferenciación. Y un último acápite de conclusiones. Listo. Ya entonces ese tema queda asignado, visto. Ya lo que quieras investigar adicional queda por tu cuenta. Y ya la próxima sesión asignamos otro tema a otro de los semilleristas que está esperando tema. Listo. ¿Dudas o preguntas o estamos bien hasta ahí? Muy bien, así está muy bien, profe. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos la próxima sesión. Hasta luego. Gracias, Bueno, profe. quedaría una nota, pero la vemos dentro de 8 días y cómo es el tema de incapacidades en origen laboral frente a esto de la salario variable y variación de salario. Yo lo explico al inicio, que es más cortico, pero lo vemos ya dentro de 8 días, que ya son las 2:30. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, feliz Gracias, tarde. profe. Gracias. Bueno.